Hola, hoy haremos 20 preguntas sobre el primer libro de Samuel del capítulo 16 al 17 para ver cuántas puedes contestar. Son fáciles, no te desanimes. Ya vamos a comenzar. 1. Pregunta: ¿quién fue el padre de David? Respuesta: el padre de David fue Isaí. 2. Pregunta: ¿por qué el rey Saúl necesitaba un músico? Respuesta: Saúl necesitaba un músico para que tocara música calmante cuando se sentía perturbado por un espíritu maligno. 3. Pregunta: ¿cómo fue elegido David como futuro rey? Respuesta: Dios eligió a David como futuro rey a través del profeta Samuel, quien lo ungió con aceite. 4. Pregunta: ¿qué gigante filisteo desafió al ejército de Israel? Respuesta: Goliat, el gigante filisteo, desafió al ejército de Israel. 5. Pregunta: ¿cuál era la estatura aproximada de Goliat? Respuesta: Goliat era un gigante de aproximadamente 3 metros de altura. 6. Pregunta: ¿quién fue el único que aceptó el desafío de Goliat en el ejército de Israel? Respuesta: David fue el único que aceptó el desafío de Goliat. 7. Pregunta: ¿qué arma usó David para enfrentarse a Goliat? Respuesta: David usó una honda y una piedra para enfrentarse a Goliat. 8. Pregunta: ¿cómo derrotó David a Goliat? Respuesta: David derrotó a Goliat al lanzar una piedra con su honda y golpearlo en la frente, lo que lo hizo caer. 9. Pregunta: ¿qué premio recibió David por derrotar a Goliat? Respuesta: David recibió la promesa de que no pagaría impuestos y la amistad del rey Saúl. 10. Pregunta: ¿cuál era el nombre del padre de Goliat? Respuesta: el padre de Goliat se llamaba Maaca. 11. Pregunta: ¿cómo reaccionó Saúl cuando David regresó después de matar a Goliat? Respuesta: Saúl se mostró muy impresionado y le preguntó a quién pertenecía David. 12. Pregunta: ¿quién era el mejor amigo de David en la corte de Saúl? Respuesta: el mejor amigo de David en la corte de Saúl era Jonatán, el hijo de Saúl. 13. Pregunta: ¿quién era la madre de David? Respuesta: la madre de David se llamaba Jezabel. 14. Pregunta: ¿qué habilidad musical tenía David? Respuesta: David era hábil tocando el arpa y componiendo canciones. 15. Pregunta: ¿cuál era el cargo oficial de David en la corte de Saúl? Respuesta: David fue nombrado hombre de armas en la corte de Saúl.
16. Pregunta: ¿qué tipo de espíritu atormentaba a Saúl? Respuesta: Saúl estaba atormentado por un espíritu maligno enviado por Dios. 17. Pregunta: ¿cómo se sentía Saúl hacia David después de la victoria sobre Goliat? Respuesta: Saúl se sintió celoso y comenzó a temer que David pudiera reemplazarlo como rey. 18. Pregunta: ¿qué relación tenía David con el profeta Samuel? Respuesta: David tenía una relación cercana con el profeta Samuel, quien lo ungió como futuro rey. 19. Pregunta: ¿qué simboliza la historia de David y Goliat en términos espirituales? Respuesta: la historia simboliza la victoria de la fe y la confianza en Dios sobre las adversidades. 20. Pregunta: ¿cuál fue el resultado final de la relación entre Saúl y David? Respuesta: Respuesta: a medida que la historia avanza, la relación entre Saúl y David se vuelve cada vez más tensa, con Saúl buscando la vida de David. ¿Cuántas lograste contestar? Las 20 felicidades. Si no fue así, ya tendrás otra oportunidad muy pronto. No te olvides de suscribirte, compartir, de dar un me gusta y comentar. Así llegaremos a más personas.